7 de la mañana con 27 minutos nos acompaña en nuestra mesa de trabajo, en este segmento de entrevistas, Daniel Legarda, ministro de Producción. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros el día de hoy. Andrea, Lautaro, mucho gusto, un buen día a toda la ciudadanía y un gusto poder compartir con ustedes. Ministro, tenemos poco tiempo y muchísimas aristas que tratar con usted, entonces iniciaré preguntándole sobre los pendientes, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio que se había firmado ya con China. ¿Va a haber un decreto ley para enviarlo a la Corte Constitucional? Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Sin duda es un reto importante por el país y sobre todo los objetivos están enmarcados en poder trascender estas políticas que hemos impulsado y las acciones que se han llevado adelante desde el gobierno y particularmente desde el ministerio que hoy me honro en presidir. No son políticas de gobierno, sino políticas de Estado que tienen que trascender en ese sentido. Nuestro trabajo va a continuar y esa continuación implica darle fuerza a aquello que ha sido muy bien trabajado, muy bien canalizado para cerrar algunos programas, dejar canalizados otros y, por supuesto, priorizar en aquellas actividades en donde se requiere ciertos ajustes justamente por efectos del tiempo. Esta cartera es una cartera muy amplia, recordemos, comercio exterior es una parte importante, pero hay otras 4 viceministerios. Estamos hablando de producción e industrias, promoción de exportaciones e inversiones y acuacultura y pesca. Todos ellos tienen importantes avances e hitos que se han logrado en estos 2 años y más de gestión y, por supuesto, la priorización de las actividades en los 4 viceministerios va en ese sentido, ¿no? Bien, como le decía, varias aristas. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces con el Tratado de Libre Comercio con China? ¿Se va a enviar a la Corte Constitucional un decreto ley? Vamos entonces con comercio exterior. Los acuerdos comerciales que se han firmado ya son el acuerdo de Costa Rica y el acuerdo de China. Tenemos como hito la firma del acuerdo comercial con Corea del Sur, que es algo que estamos trabajándolo para que pueda darse antes de fin de administración, septiembre, inicios del mes de octubre máximo. Este documento será firmado por el presidente de la República una vez que ya tengamos terminado los trámites internos que hay que realizarlo, ¿no? El proceso que siguen los acuerdos comerciales continúa su marcha, no se ha detenido por efectos de la decisión de muerte cruzada y la disolución como tal de la Asamblea. Esto quiere decir que la ratificación continúa con el envío a la Corte Constitucional y posteriormente el envío a la Asamblea Nacional. Así lo ha determinado ya la Corte. Entonces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el acuerdo está ya en análisis de la Corte Constitucional y posteriormente pasará para el análisis de la próxima Asamblea Nacional. El caso de China seguirá el mismo proceso. Tiene que ser enviado a la Corte lo analiza y posteriormente es enviado a la Asamblea Nacional. Bueno, la nueva Asamblea Nacional se instalará a partir del mes de octubre. ¿Pero a la Corte cuándo se lo enviará el Tratado de Libre Comercio con China? En los próximos días y semanas. El documento ya está en manos de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República porque su negociación ya finalizó, terminó. Por lo tanto, lo que procede era, además de un pequeño análisis e informes jurídicos internos, el que la Presidencia lo remita. Corea seguirá el mismo proceso como tal para poderlo dejar enviando, ¿no? Hay otros acuerdos que están en carpeta y en marcha que serán parte de ese proceso de priorización para que lo continúe la siguiente administración. Pero antes de ir a eso, la duda que genera esto es, el acuerdo con China se firmó en mayo. ¿Por qué se ha demorado ya casi 2 meses para enviar a la Corte? O sea, ¿cuáles son los inconvenientes que hay? ¿Por qué no es algo tan ágil como uno podría creer? No es tan ágil efectivamente porque hay algunos informes internos y últimas revisiones jurídicas que se realizan. Y recordemos finalmente que acá también ha habido un mayor trabajo en relación a la Corte Constitucional por efecto de los decretos de ley de emergencia. Entonces eso ha implicado que el análisis jurídico de ciertos documentos tenga de alguna forma una mayor relevancia. ¿Y la Corte podría no aceptar el acuerdo de libre comercio con China o qué es lo que puede decir la Corte? La Corte solo se refiere a sus deberes constitucionales, que es ratificar o no la constitucionalidad de un acuerdo, ¿no? Entonces se nos cayó. La negociación se ha llevado a cabo o se lleva siempre a cabo todas las negociaciones con la Constitución en mano como primer elemento, para justamente ratificar su constitucionalidad. Entonces, todos los capítulos negociados, todas las disciplinas contemplan tanto las aperturas como los límites que establece la Constitución. En ese sentido,
estamos seguros que la Corte hará ese trabajo de poderlo revisar a cabalidad, ¿no? Y por lo tanto, digamos, ahí esperamos que no tenga mayor problema. Luego en la asamblea se instala en el mes de octubre, no hay una fecha específica, por cierto, pero será la siguiente asamblea la que tiene que ratificar el texto de los acuerdos comerciales. Entendemos que simultáneamente hay un proceso similar que debe ocurrir en China. Tal vez saben cómo va este proceso, cuándo entonces, si es que sería, digamos, un tema importante a tratar para la próxima Asamblea Nacional, ¿cuándo podría entrar en vigencia este acuerdo? No son tiempos tan precisos porque también tiene que entrar a una validación de gabinete. La negociación ya cerró, pero el gabinete finalmente hace una no objeción. Ese es el proceso interno. Cada país tiene su diferente procedimiento. En China funciona así. Y posteriormente es ratificado en su asamblea como tal, ¿no? Los tiempos son más o menos lo mismo. Es decir, esperamos que hasta el final del año, inicio del próximo año, en los primeros meses, puede haber un tratamiento y posteriormente ya la ratificación y una fecha específica de entrada en rigor. Nos llama mucho la atención y le preguntamos mucho por China porque son aproximadamente 800 productos que no tendrían aranceles, que beneficia tanto a los que exportan como a nosotros los consumidores. Pero hablando de Corea del Sur, ministro, ¿nos puede también anticipar cuántos productos o qué tipos de productos tendrían esta reducción de aranceles si logramos ya firmar este acuerdo comercial con Corea del Sur? Solo una aclaración. Sí. En el caso de China tenemos más de 6.000 productos arancelarios, de 6.000 productos o partidas arancelarias que podrán entrar con beneficio arancelario de Ecuador a China y de China a Ecuador. Sí. Y las 800 a las que hace referencia son productos que están excluidos de la negociación porque hemos precautelado ciertas sensibilidades. Esto ya lo hemos profundizado un poco, ¿no? Corea del Sur es un acuerdo más amplio en el número de disciplinas que contiene. Es un mercado algo más pequeño, pero con igual potencial. Estamos hablando de 55 millones de habitantes. Nuestros productos, actualmente tenemos unas exportaciones por alrededor de 150 millones de dólares, pero nuestros productos enfrentan altísimos aranceles. Un ejemplo de ello, solo uno, pero como este se replican varios, es el caso del banano, que paga 30% de arancel. Y así hay otros productos que todavía no estamos exportando a ese mercado, pero que tienen un enorme potencial, ¿no? Un ejemplo de un producto no tradicional. Hay un gran potencial e interés de poder exportar productos de plástico. Estos son los residuos del PET que se reciclan en el país y se utilizan como materias primas para varias industrias. Se lo usan aquí, se exportan ya a algunos países a la región, existe interés de exportarlo también a Europa, a Corea, enfrenta un arancel, me parece que es de 15%. Otro ejemplo nada más de lo que se ha logrado en la negociación y de los beneficios que podría traer, ¿no? Fácilmente podríamos duplicar o triplicar esas exportaciones en un corto periodo de tiempo, dado que son altos, elevados aranceles, ¿no? Entonces, ha sido una muy buena negociación. Esperamos pronto, como decía, poder tener esa firma. Ese ha sido un compromiso con el presidente de la República y es un tema importante del país, ¿no? Ese es el objetivo, ese es el planteamiento. Estamos afinando los tiempos justamente y los procesos para que puedan encajar en eso. Trabajamos de la mano con nuestra embajada allá, con las instituciones internas también. Entendemos que también hay, digamos, un pendiente para un posible acuerdo con Canadá. ¿Se va a realizar en este mismo año? ¿Cómo va este proceso también con ese país? Hemos culminado lo que se denomina diálogos exploratorios con Canadá. Ha sido un proceso que ha llevado alrededor de 10 meses, pero ha sido sumamente positivo, un poco menos, porque en realidad la parte política y de diálogo empezó el año anterior y desde febrero de este año hasta julio se han llevado a cabo 25 reuniones técnicas para poder determinar los alcances y el marco que contemplaría el acuerdo, los objetivos que cada país un poco busca. Han sido diálogos muy positivos. Ahora se va a hacer informes internos respectivamente en cada país. En el caso de Ecuador tendrá que ser aprobado por el Comité de Comercio Exterior. En el caso de Canadá pasa un proceso de su gabinete y posteriormente de una no objeción por parte de su Parlamento. Y esperamos que podamos tener una hoja de ruta para el inicio del proceso como tal de cara al último trimestre del año. Es importante aclarar, al haber un cambio de administración en Ecuador, esta negociación y también por tener, digamos, esa precaución con la siguiente administración, esta negociación como tal la llevará a cabo la siguiente administración. Lo que nosotros vamos a realizar es dejar encaminado el proceso como tal, bien construido, con equipo, con presupuesto y demás, para que esto pueda continuar con la siguiente administración, porque evidentemente los tiempos en eso no van a permitir cerrar ninguna negociación. Eso le entendemos. Depende, si es que hay algunas cortas, pero hemos avanzado en lo que hemos trabajado. Seguimos, por ejemplo, trabajando con otras economías como Panamá, República Dominicana.
pero a veces toman un poco más de tiempo, ¿no? Retomar en estos 4 meses que faltan quizás otra vez avances con México. Está en cancha de México, es importante mencionar. Ecuador hizo su trabajo, Ecuador avanzó, la negociación está en un 99 y más % cerrado, y en realidad es una decisión política del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las condiciones de acceso para nuestro camarón y nuestro banano. Así es que esta sería una decisión que México debe tomar, Ecuador está abierto para que pueda ser así, ¿no? Pero hemos mencionado comercio. Sí, pero ahora, yo quiero también hacer énfasis en otros temas que son muy importantes, sobre todo solo por honor al tiempo, déjenos preguntarle a esto que nos tiene en bastante alerta, que es la llegada del fenómeno del Niño. Tenemos entendido que ustedes también están trabajando en un decreto ley para enviar a la Corte Constitucional en el marco de comercio exterior, producción. ¿Qué contendría este decreto ley? Andrea, para sintetizar las actividades que vamos a llevar a cabo, porque es muy corto el tiempo, como se mencionaba, y esto merece una priorización de parte de nuestra administración y de cara a los hitos que se han cumplido. En producción y comercio e industrias tenemos identificados el programa de centros MIPYME, son 221 centros para... ¿Este es del decreto ley fenómeno del Niño? Va de la mano, son algunos de los hitos, incluyendo este. En el caso de este hito que se llama Más Pymes para el Mundo, vamos a dejar establecido 221 centros de Más Pymes y vamos a también realizar 8 festivales de Más Pymes para el mundo. El objetivo de esto está en llevar el ministerio al territorio, las herramientas que tiene el ministerio al territorio. Ejemplo, los programas de Proecuador, los programas de capacitación para MIPYMES, los programas de calidad, también los programas de compras internas y generación de capacidades que se tienen. Eso va a ser un hito que vamos a dejar cumpliendo con alrededor de 13.500 beneficiarios hasta el final de la administración. Comercio exterior, lo hemos mencionado ya, ahí están los acuerdos que ya se han negociado y se terminarán de firmar. Menciono uno adicional que es, en el caso de Estados Unidos, si bien no es una negociación de un acuerdo comercial, vamos a empujar un programa de preferencias arancelarias determinado en una ley que se llama Ley IDEA. Con estos avances, los acuerdos que ya han sido firmados y que esperamos puedan entrar pronto en vigencia, más el acuerdo con Canadá, la negociación con Canadá y el programa de Estados Unidos que o quedará aprobado o quedará encaminado, esperamos pasar de 40% de preferencias arancelarias que tienen nuestras exportaciones no petroleras hoy en día a más de 80%, es decir, un cambio estructural fundamental que quedará de manera importante para el país. Ministro, es porque mucha gente que nos está viendo, que vive en zonas rurales, de la costa ecuatoriana sobre todo, quieren saber cuál es el plan de prevención del gobierno frente al fenómeno del Niño. Ahora, sí, son importantes, pero vamos a ese punto. Ahora voy a eso, pero no quiero dejar de terminar esto. En inversiones se han alcanzado 7.200 millones en contratos de inversión. Hasta el final del periodo hay alrededor de 2.000 contratos de inversión que pueden concretarse y que vamos a hacer todos los esfuerzos para que eso se concreten. Vamos entrando a eso, acuacultura y pesca, que está más relacionado sobre todo con sectores de nuestra costa ecuatoriana. De la Unión Europea. Hay 68 millones de dólares en inversión. Buena parte ya se han realizado, otra parte está para las próximas administraciones, pero el gran hito que se va a tener en hasta el final de esta administración es dejar ya implementado el sistema integrado de acuacultura y pesca, que es el corazón, el ADN del sistema de trazabilidad y sostenibilidad. Nuestro sector va a ser el más monitoreado, el que tenga mayor trazabilidad y sostenibilidad, por seguro del hemisferio y muy probablemente de los mejores en el mundo. Y el fenómeno del niño. Insistimos del decreto de ley, el fenómeno del niño, en el tema de producción. Vamos en eso, no lo estoy dejando por fuera, sé que es muy importante. Correcto, pero es parte transversal. Nosotros hemos trabajado ya en lo que es un borrador de decreto. Esto está en análisis ahora en conjunto de varias instituciones, Ministerio de Finanzas, Agricultura, con la Presidencia de la República. Básicamente el enfoque de este decreto ley va a ser el de tener medidas enfocadas, primero, en la prevención del fenómeno del niño y segundo, después, en la remediación y recuperación, ¿sí? Entonces, hay medidas enfocadas en el sector productivo en sí mismo, es decir, acciones que se pueden realizar para esa prevención. Ejemplo, la inversión en determinada infraestructura que, si el Estado no la puede hacer, la puedan hacer las empresas para prevenir inundaciones, prevenir daños, entonces prepararse de alguna manera en ese sentido, ¿no? Pero sabemos que después puede venir toda la afectación relacionada con el empleo, la pérdida del empleo, ¿no es cierto? Cuando las empresas dejan de vender o dejan de producir, se produce también un efecto financiero, dejar de cobrar, ¿no es cierto? Y esto también tiene implicaciones en la cartera. Entonces están establecidas medidas en ese sentido. Primero, para el empleo, que es la parte más importante,
algunas medidas como una que se llama, se denomina Money for Job. Es base de un programa internacional, pero básicamente es en las obras que contrate el Estado para la mitigación, para la recuperación, luego de los eventuales daños, se priorice el empleo de las zonas y sobre todo de las personas que han perdido sus empleos en esas zonas. Para esto hay algunas actividades que se han determinado ahí sobre el mapeo de estas personas y lógicamente que ellas tengan una prioridad en la contratación de las determinadas obras, ¿no? Asimismo, se prevé, al igual que sucedió en el caso de el COVID-19, cuando existe dificultad de poder continuar la actividad económica, de común acuerdo entre empleado y el empleador, pueden determinar circunstancias especiales para el empleado, para que no se pierda el empleo, como por ejemplo, sino que, por ejemplo, se pueda reducir de manera de mutuo acuerdo, se pueda reducir o adaptar la jornada de trabajo solamente por el periodo de emergencia. De esta forma estamos en mejor escenario que frente a al eventual caso de que una empresa tenga que desprenderse de empleados. Un campesino al que se le pierde toda la plantación de arroz, por ejemplo, ahí... Claro, es un caso diferente, sí, porque claro, es autoempleo, ¿no es cierto? Para estos casos están también determinados algunos alivios en el tema financiero. Primero, el hecho de que los retrasos de los pagos que se puedan dar por efectos de esta emergencia y por los daños que se den en actividades de esta emergencia no entren dentro de la contabilización de la central de riesgo, ¿no es cierto? Porque estamos en una situación irregular. Eso va a ser muy importante para que pueda dar continuidad al crédito y al apoyo por ejemplo, de este agricultor. Pero adicionalmente se han planteado algunas medidas que ya serán en conjunto con, y las ha mencionado el presidente, pero tienen que analizarse, de apoyo financiero. Hay inicialmente un crédito, esto complementa al decreto de ley, es un apoyo financiero. Inicialmente hay alrededor más de 260 millones, me parece, de dólares que estarán ya disponibles inicialmente para de presupuesto público, para la primera fase, que es la de prevención, ¿cierto? Y después se están abriendo también líneas de crédito emergentes con los multilaterales y seguramente también habrá un espacio presupuestario para poder tener en cuenta todas las actividades ya de recuperación, ¿no? Porque si es que vamos en el peor escenario, que esperamos que no se dé y estamos esperanzados en que no se dé, pero la planificación que el presidente de la República está liderando contempla todos los escenarios y esto probablemente sea para la siguiente administración, porque de acuerdo a los científicos los mayores daños se darían. ¿Para cuándo se entregaría entonces este decreto de ley a la Corte Constitucional? Bueno, este es un análisis que lo tiene que hacer la Presidencia de la República. Tenemos un poco de espacio de tiempo ahora porque los científicos nos dicen que los primeros impactos podrían estar en octubre, noviembre. Evidentemente no queremos esperar hasta esas fechas. Estimo yo que en el mes de agosto estaremos ya teniendo un documento. Como digo, ahora tenemos un borrador que ya se ha establecido con estos elementos y algunos otros. Está en un análisis. Por cierto, han habido aquí también algunos aportes desde el propio sector productivo para enriquecer el documento. ¿Tributos también se está pensando en impuestos? Se establece la posibilidad de alivios tributarios, ¿sí? Que va en la línea de la recuperación sobre todo. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias, ministro. Como decía, nos queda corto el tiempo para hablar de todas las aristas que tiene su ministerio. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Un cordial saludo. Bien, conversábamos con Daniel Legarda, ministro de Producción, y con esto, amigos, nos vamos a una pausa, pero quédense porque al retornar volvemos con más información. Así es, que sigamos aquí en Noticias 7.